Hermanos, como introducción, déjenme les cuento algo, un testimonio de un pastor. Él cuenta que en su congregación, como no es aquí, ¿verdad? Ahí pasan para la ofrenda, pasan la charola, ¿sí? Pasan una charolita. Y él dice que pues iba la persona que recoge la ofrenda y llega donde está un jovencito. Y el jovencito le dice a la persona: hermano, ponga la charola en el piso. Y la persona le dice: pero ¿por qué quieres que yo ponga la charola en el piso? Hermano, yo no tengo nada que darle a Dios, sino solamente todo completo. Un jovencito, hermanos. Así es que, si usted recoge una ofrenda, recójame a mí todo, porque yo me doy como ofrenda completamente hacia Dios. Hermanos, el tema que vamos a ver hoy es una invitación de Pablo a eso. Pero antes de esa invitación, hermanos, ¿verdad? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender. El tema de mi predicación es entrega máxima, hermanos. Yo le había puesto no apto para sabelotodos, pero no, como que Dios me inquietó y puse entrega máxima. Entrega máxima. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 11 termina con una doxología, con unas aclamaciones de alabanza, y parece ser, vamos a leerlo, 11:33, y exclama: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Verdad? Y parece ser que podemos quedar y terminar ahí. Pero hermanos, el apóstol Pablo no termina ahí. El apóstol Pablo no termina ahí. Y el capítulo 12, hermanos, comienza con un así que. Ese así que es una conexión de todo lo que él viene hablando, pero él va a seguir agregando más, hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo, ese así que es una división de la doctrina a la práctica, hermanos. Ese así que es muy importante, hermanos. Es una frasecita tan insignificante que se ve ahí, pero no es una frasecita insignificante. Pablo va a seguir hablando y va a seguir agregando más a lo que él habló en los 11 capítulos. Entonces, ese así que, hermanos, ¿sí? Ese así que es muy importante, porque es una buena conexión. Es una conexión que conecta todas las ideas del apóstol Pablo. Pero hermanos, ese así que debe de llamarnos la atención. ¿Qué más va a decir Pablo? ¿Qué más va a agregar el apóstol Pablo? ¿Qué más va a decir?
¿verdad? Si ya habló un montón de realidades y verdades, ¿qué más va a decir, hermanos? Bueno, vamos a ver 2 puntos, hermanos. Primero, que vamos a ver una rogativa urgente. Una rogativa urgente. Después de, así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Hermano, el apóstol Pablo hace una rogativa urgente. Hace una rogativa. Cuando usa Pablo esta frase rogativa, es cuando quiere invitar al pueblo a hacer algo. Lo vemos en Efesios, lo vemos en Filipenses, lo vemos en otras partes de las cartas de Pablo. Él ruega, hermanos. Y hoy en día también nosotros rogamos que penetren bien estas palabras. Rogamos. Esta palabra rogar que usa el apóstol Pablo, en su etimología, se definía como alguien que está al lado, como esa palabra paracletos que se usa para el Espíritu Santo, ¿sí? Que está a un lado de. Pero fue cambiando y después se utilizó para describir la palabra exhortación. Y la palabra que usa aquí, es en ese punto que Pablo lo usa, es una exhortación. Pablo hace una exhortación, hermanos. Es una exhortación apremiante. Y esa palabra exhortación, hermanos, y exhortar, hermanos, no es estar así. No, hermanos, eso no es exhortación. Mi hermano Humberto da un ejemplo de una persona que decía que tenía el don de exhortar, pero lo único que hacía esa persona era dar bibliazos. Pero exhortar no es eso. Exhortar es meter al camino, hermanos. Es decir a la persona, mira, hermano, o mira, persona, vas mal, vete por aquí. ¿Qué diferencia hay, verdad, en este versículo y coscorronazo tras coscorronazo a decirle, hermano, la palabra de Dios dice, por aquí, muévete aquí, haz esto, tienes que cambiar esto? Eso es exhortación. Y el apóstol Pablo es lo que nos va a invitar, nos está invitando y nos está haciendo una exhortación. Bueno, a los que le escribió la carta y hermanos, a nosotros también. ¿Sí? Nos está exhortando. ¿A qué, hermanos? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese cómo usa esta frase el apóstol Pablo. Os ruego, vamos a traducirla, los exhorto por las misericordias de Dios. ¿Sí? Es exhorto por las verdades que les acabo de enseñar. Les exhorto, les animo por todos los beneficios que recibe cada persona que ha nacido de nuevo. Porque esas misericordias de Dios que el apóstol Pablo habla son el evangelio, hermanos. La gracia, la justificación por la fe, el quitar el dominio del pecado sobre su vida, el introducirnos al cuerpo de Cristo, ser partes, miembros templo del Espíritu Santo, la elección, la responsabilidad humana, hermanos, todas esas son misericordias de Dios, no es conocimiento, hermanos. Esas son las misericordias de Dios. Esos son beneficios recibidos de Dios. Tristemente hoy, cuando se habla de la carta a los romanos, se habla de conocimiento. Echarle un vistazo a las iglesias reformadas modernas, hermanos.
Algunas iglesias bautistas también, que cuando hablan de esto es puro conocimiento y se jactan. Pablo no estaba pensando en un compendio teológico cuando él escribió esto. Pablo no estaba pensando en les voy a dejar la filosofía máxima. Él no estaba pensando en eso, hermanos. Y sin embargo, hoy en día se exalta el conocimiento. El conocimiento tiene su lugar especial, hermanos. El conocimiento tiene su lugar especial. Pero ese conocimiento no está divorciado, como lo hemos enseñado aquí, de la práctica. Entonces, las misericordias de Dios, hermanos, son más allá que conocimientos. Son esos beneficios, hermanos, que tú y yo hemos recibido por haber creído en Jesús. Son un grandísimo beneficio. Son un beneficio para todos aquellos que creen. ¿Sí? La justificación por la fe. Imagínense, ¿no les hace tan importante haber recibido la justificación de sus pecados por solamente la fe? ¿No se le hace algo tan grandioso? ¿Usted lo puede hacer? ¿Adrián, un abogado lo puede dar esa justificación? No. ¿Un juez aquí en la tierra lo puede dar? No, hermanos. Son grandes los beneficios. La morada de Dios, tu cuerpo como morada de Dios, ¿no es una misericordia? Grandísima, ¿verdad que sí? Grandísima esa misericordia de Dios, hermanos. Hermanos, el libro de Romanos no es para jactarnos en conocimiento. Y quiero hacer esta observación por cómo vemos el contexto evangélico hoy en día. ¿Sí? Quiero hacer esta aclaración. ¿Sí? No es el como el conocimiento, hermanos. Hay unas iglesias que es puro conocimiento y puro conocimiento. Hay otras que puras manifestaciones y, ¿cómo se llama? Experiencias. Y hay otras que quieren y dicen, conocimiento, pero vamos a hacerlo. Estamos divididos en eso, en las iglesias. Están las bautistas, las carismáticas, las pentecostales, las reformadas, y hay infinidad que juegan ese papel. Hermanos, pero también a nivel congregación se juega ese papel. Muchos ven esto como el máximo conocimiento. A otros ni siquiera les interesa eso y buscan sus experiencias. Y otros ahí van, hermanos, y ahí van. Hermanos, libro de Romanos, no es eso, quítate eso de la cabeza. Sí. Por eso, el cristianismo está tan deplorable, hermanos. ¿Sí? Porque unos ni le ponen énfasis y otros les ponen el énfasis elevado. No es eso, hermanos. Y esa rogativa de Pablo, hermanos, es muy importante. Y esa rogativa, hermanos, lo vuelvo a repetir, lo hacemos hoy. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia de la iglesia ha pasado esto, hermanos. Ha pasado esto. Y échenle un vistazo a la historia. El teólogo fulano, el padre de la iglesia fulano, y ahí dice ahí siempre, ¿verdad? Que el conocimiento, que esto y que lo otro, y nadie hace nada. Hermanos, esta exhortación de Pablo, hermanos, es apremiante para la iglesia de hoy. Muy apremiante. ¿Por qué? Porque no se vive las misericordias de Dios. No se viven en el evangelio, en el cristianismo. No se viven, hermanos. Uno dice que por gracia, pero impone unas sobrotas, pero grandísimas a su cabeza. Otros dicen que el puro evangelio y le agregan al evangelio. Hermanos, no se vive, hermano. Y ahora rogamos, hermanos, a que podamos vivir igual que el apóstol Pablo, por esas misericordias, hermanos. Métetelas ahí, no como conocimiento, sino como gratitud. Gracias, Dios,
para vivir esto. Porque me diste esto, ahora yo respondo con esto. ¿Sí? Pero entonces, hermanos, ¿en qué consiste esa rogativa, esa exhortación? ¿Qué es lo que quiere Pablo que nosotros ahora hagamos? ¿Qué es lo que pide Pablo? ¿Por qué les ruego, hermanos? ¿Por qué ese tan énfasis? Hago énfasis, hermanos, porque de verdadmente os rogamos. Los rogamos. ¿Qué, hermanos? ¿Qué es lo que rogamos, hermanos? Que muestres todo tu ser. Que muestres todo tu ser. Mi segundo punto. Que muestres todo tu ser. ¿Por qué? Dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que, esa otra y otra palabrita, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que ahora te dediques a hacer cosas, hermano. Que ahora te dediques, hermano. Que presentéis vuestros cuerpos. Hermanos, la palabra presentéis que usa el apóstol Pablo es exhibir, dar a conocer. Eso es lo que significa que presentéis. ¿Sí? Que des a conocer. ¿Que des a conocer qué? Que demuestres qué. Y luego dice, tu cuerpo como sacrificio vivo. Hermanos, para los gnósticos el cuerpo era malo. Y ellos decían, solamente el espíritu. Lo espiritual es correcto. Pero ¿cómo vas a dar a conocer lo espiritual si tu cuerpo no lo da a conocer? ¿O se puede? ¿Se puede, hermano? No se puede, hermanos. No puedes dar a conocer lo espiritual sin tu cuerpo. Y para Dios, nuestro cuerpo, alma y espíritu, hermanos, o cuerpo y alma, espíritu, si es dicotomista, ¿sí? No lo tome en cuenta eso que dije al último. ¿Sí? No, es importante, hermanos. Es importante. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, lo primero que nos dice, después de decir esas tantas verdades en los 11 capítulos, dice, ahora tú, muestra tu vida como un sacrificio vivo. Muestra tu vida como un sacrificio vivo. De verdad, hermanos, que ¿cómo conocemos a un bombero? ¿Cómo conoce usted a un bombero? Por su vestimenta, ¿verdad que sí? ¿A un policía? Por su uniforme. ¿A un abogado? No voltee a ver a Adrián. Si usted ya sabe que es abogado, ¿verdad? ¿A un panadero cómo lo conoce? Porque trae la rosca, ¿verdad? Hermanos, pero cada quien se da a conocer. ¿Sí? Entonces, para Dios todo nuestro ser es importante. Y todo nuestro ser da a conocer lo que somos. Sí, de verdad. ¿Sí o no? Entonces, nuestra vida, hermanos, tiene que dar a conocer quiénes somos. Nuestra vida, nuestra boca, nuestras acciones tienen que dar a conocer lo que nosotros somos. Lo que usted sea, usted lo va a reflejar. ¿Verdad que sí? A una persona que le gusta lavar carros, pues se ve, ¿verdad? Voy a poner ese ejemplo también. Y ustedes ven mi carro y ustedes pueden definir que a mí no me gusta lavar carros. ¿Verdad que sí?
No me gusta lavar carros, hermanos. Puedo pues escarbar, puedo hacer otras cosas, pero lavar carros, hermanos, nomás no es algo que yo diga, eso quiero hacer. Y mi esposa está, ándale, ya lavo, sí, ahorita lo lavo, sí, ahorita ahí voy, sí, híjole. Es más, me puede decir, oye, ¿me puedes poner esto? Me tarda un poquito, pero se lo hago, de lavar mi carro. Hermano, no sé, no tengo ese don. Pero hermanos, el punto que quiero llegar es que nosotros tenemos que demostrar nuestra vida como un sacrificio vivo. Ahora, al hablar de sacrificio, hermanos, hablar de sacrificio, en lo primero que podemos pensar en la Biblia es en el libro de Levíticos, ¿verdad que sí? Y en el libro de Levíticos podemos ver una serie de sacrificios y de ofrendas. Entonces, esos sacrificios son ofrendas que se dan a Dios, ¿verdad que sí? Un sacrificio, cuando hablamos de sacrificio, son dedicaciones o cosas que se ofrecen a una deidad. En este caso, en el Antiguo Testamento vemos que una persona para expiación de sus pecados aparta un animalito y lo lleva al templo, ¿verdad que sí? Y luego otras llevan, según su dedicación, llevan pues vino, otros masa o harina, ¿sí? Si no lo conocen, pues ahí les encargo que lean el libro de Levíticos, ¿verdad? Para que puedan entender eso. Pero el punto de un sacrificio es una ofrenda que se ofrece a Dios, ¿sí? Es una ofrenda que se ofrece a Dios. No tiene otro significado más. El apóstol Pablo nos está diciendo, tu vida, hijo de Dios, ofrécela completamente a Dios. Ofrécela completamente a Dios. Así vivo, porque muerto de nada vas a servir. ¿O sí? Vivo, hermanos, ofrécete completamente a Dios. Ahora, vamos a ver la analogía del sacrificio. Ahora, ¿el sacrificio se ofrece por partes? No, se mata al animalito, se agarra la sangre y se dedica en el templo. Y el animalito, nada más la carne la usan para la birria, ¿verdad? Hermano, tu vida tiene que ser un sacrificio vivo, una entrega total a Dios, una entrega total de todo. Por eso Pablo usa la palabra cuerpo, soma, es en el griego, no tiene un significado más, sino todo tu ser, hermano, todo tu ser, todo tu ser. ¿Sí entendemos la palabra todo nuestro ser? Todo lo que nos pide Pablo que ofrezcamos a Dios, todo nosotros, hermano. Todo nuestro ser, no una parte, todo. Y hermanos, esto debe de hacernos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Qué estoy dando a Dios? ¿Qué estoy ofreciendo a Dios? ¿Qué parte de mí solamente no quiere ofrecer a Dios? Déjeme decirle, los cristianos nos engañamos, ¿sí? Eso nos engañamos. Le voy a decir por qué. Porque sí decimos todo, pero cuando llegamos a casa, ay, esto no, Dios. ¿Verdad que sí? ¿O no? Esto no, Dios. Sí, Dios, pero eso no reúne todo, ¿verdad? Eso no es un sacrificio vivo, ese no es un ofrecerte. Es más, nosotros condicionamos a Dios nada más, nosotros definimos hasta dónde vamos a servir a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Díganme la verdad. Sí, no se engañen, sí, así le hacemos. Sí, nosotros, sí, Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, pero también esto. Ay,
tengo que orar, hermano, ayúdeme a orar porque no puedo, Dios. ¿Sí? Bueno, yo entiendo las luchas y gracias a Dios por esas luchas, ¿verdad? Porque pues nos demuestran que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero hoy es el tiempo en el que tenemos que ser esa ofrenda a Dios. Tenemos que ser ese centro de adoración hacia Dios. Servir a Dios. ¿Sí? Hermanos, entonces, nosotros tenemos que mostrar nuestra vida completamente, ser un sacrificio a Dios, hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Dios nos pide, o sea, Pablo les pide a los romanos ser un sacrificio vivo. Pero ¿cómo es eso de ser un sacrificio vivo? Sí, ya vimos, vamos a hacer ese sacrificio, entregar todo por Dios, pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, hermanos, es que nosotros somos la ofrenda, ¿sí? Nosotros somos esa adoración, nosotros somos los que somos el templo de Dios, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que reflejar ser esa ofrenda a Dios y ese centro de adoración. Nosotros tenemos que reflejar ser ese centro de adoración. ¿Por qué? Mire, vamos a ver qué le dijo Cristo a la samaritana, hermanos. Ahí en Juan 4, versículo 20. Vamos a ver qué le dice en Juan 4. Vamos a ver qué le dice. Juan 4:20. Después de una grande plática en donde le dice, llama a tu marido, dame de esta agua, llama a tu marido, no tengo marido. Y luego ya dice en el 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo la samaritana supo que Cristo era profeta? ¿Cómo? Porque le dijo algo de característica de un profeta, hermanos, ¿verdad que sí? Y luego dice nuestro Señor Jesucristo en el 20, sigue la mujer diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le contesta Cristo. Y luego le sigue agregando, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, estamos en esta historia. ¿Por qué esta historia, hermanos? Porque se cree que la adoración era en el templo y los samaritanos en un monte, ¿sí? Ahí hay un trasfondo histórico, no lo voy a comentar. Pero Cristo le dice, créeme que viene la hora que ni aquí en Jerusalén, ni allá en ese monte. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿dónde se va a adorar? ¿Dónde vamos a llevar esos animalitos para el sacrificio? ¿Dónde vamos a llevar esas ofrendas para adorar? Porque así se adoraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde pues? Pensaría, no es que lo pensó, ¿verdad? Estoy ahí. ¿Dónde? En espíritu y en verdad.
¿Qué estaba diciendo Cristo ahí? Que la adoración no tenía que ser en un lugar, sino ¿en dónde? En uno mismo, hermanos. Por eso Pablo dice, tú eres un sacrificio vivo. Tú eres un centro de adoración. Tú tienes que ser ese centro de adoración. Pero no queda ahí. Tú tienes que dar a conocer ese centro de adoración. Tú debes de reflejar que eres un centro de adoración. ¿O no? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cantando? Mire, si fuera a adorar, cantar solamente, estaríamos reprobados. Y allá mi hermano José que está enfrente, que toca, lo puede ver. ¿Sí o no, hermano? Si eso fuera adorar, estamos fritos. De verdad. Pero adorar va más allá que de cantar. Adorar es demostrar tu vida como hijo de Dios, como un santuario, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Si es sacrificio vivo, hermanos, se ofrece, hermanos. Das a conocer quién eres. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo creen que se da a conocer un cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo creen que se da a conocer un cristiano? Bueno, ya hablamos del bombero, del policía, del panadero. ¿Cómo se da a conocer? ¿Cómo? Su manera de vivir, dice mi hermano. Entonces, ¿cómo damos a conocer que somos ese sacrificio vivo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Dice, vamos a Romanos 6, hermanos, Romanos 6, 12. Unas paginitas ahí atrás. Romanos 6, 12. Romanos 6, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, a un pecador, a una persona del mundo la conoces fácilmente, ¿sí? Pero a un cristiano también lo tienes que reconocer. Dicen Romanos, no presentéis sus cuerpos al pecado, sino a la justicia. Hermanos, nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos o dar a conocer nuestros cuerpos en la justicia, hermano. Pero muchos damos a conocer nuestro cuerpo en el pecado. Les dije en la reflexión de diciembre, los de allá afuera, usted no creen que es inmaduro, ellos no saben que usted es inmaduro en la fe y que le falta. Los de aquí sí, y podemos tolerarnos, pero los de allá no. ¿Verdad que sí? Y lo veo pertinente, hermanos, porque debemos demostrar esa justicia que hemos recibido allá afuera. Y también aquí adentro, hermanos, ¿por qué no? En todos lados, hermanos. Tenemos que ser eso. Tenemos que demostrar esa justicia, hermano. Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, hermanos, completamente.
todo nuestro ser, a que vean que somos hijos de Dios. Quiero que leamos otro pasaje en 1 de Corintios, capítulo 9. Hermanos, 9, versículo 24. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se le lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Hermanos, ¿por qué este pasaje? ¿Se te hace difícil a ti demostrar tu cuerpo como un sacrificio vivo, como esa ofrenda a Dios? ¿Se te hace difícil? ¿Sí se te hace difícil? Para muchos se les hace difícil. Luchan con el pecado, hermanos. Luchamos con el pecado. Y se nos hace difícil. Allá en el mundo se nos hace difícil mostrar nuestro cuerpo como ese centro de adoración, ¿o no? Sí, frases trilladas en el Evangelio. Ay, hermano, es que el mundo. Ay, hermano, es que Satanás. Ay, hermano, es que yo, es que hermano. ¿Sí o no? Entonces, sí es difícil, hermano. Pero hermano, Pablo en Corintio nos da una clave para llegar a ser esos centros de adoración, mostrarnos pues como centros de adoración, como esos miembros de justicia. ¿Cómo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Someto mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. No quiere decir flagelación, flagelación es otra cosa. Someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Un deportista, como lo dice aquí Pablo, se disciplina, hermanos, ¿sí o no? Un deportista se disciplina. Come rosca solamente cuando hay. ¿Verdad que sí? Solamente una vez al año come rosca. Se disciplina, no toma refresco, o sí. ¿A quién le gusta correr aquí? No, a nadie. ¿A quién le gusta hacer deporte? Bueno, a mi hermano Josué le gusta. ¿Se disciplina o no? ¿Verdad que sí? Tiene que disciplinar su cuerpo, tiene que disciplinarse usted mismo. Ahora, no estoy hablando de la comida, es un ejemplo, ¿sí? Se disciplina a uno mismo. Dice, lo dije ayer también, hay un hombre que creo que ya murió, un hombre que se dedica al metabolismo. ¿Sí? No lo digan, hermanos, ¿para qué lo dicen? Ese hombre él dice una grande verdad, que usted acostumbra a su cuerpo como usted quiere. Si usted le da coquita a su cuerpo diario, su cuerpo le pide coquita, ¿verdad que sí o no? Sí. Si yo le doy pan a mi cuerpo diario, ¿qué es lo que me pide? Pregúntale a mi esposa. ¡Pan, hermanos! ¿Verdad que sí? ¿O no? Si usted le da a su cuerpo algo, usted se lo va a pedir. Si usted le da pecado a su cuerpo, pues el pecado está en usted y se lo va a pedir siempre. ¿Verdad que sí o no? Entonces, es tiempo de que se discipline, hermano. ¿Quiere ser ese sacrificio vivo? Hermano, si usted no se disciplina en las cosas espirituales, usted está frito completamente. Es orar, es leer la palabra de Dios, congregarse, discipularse,
tener comunión unos con otros. Eso, hermanos, nos ayuda. Eso nos ayuda. Pero si usted no hace nada, pues no va a venir automáticamente, hermanos, ¿eh? Si usted es hijo de Dios, lo único que va a recibir es una disciplina de Dios. Sí, completamente. Disciplínese, hermano, en las cosas espirituales. Disciplínese. ¿Quiere ser ese sacrificio vivo? Disciplínese. ¿Sí? Disciplínese en las cosas espirituales. Hay cosas que te vamos a tener que quitar, hermanos. Lo que estorba en nuestra vida cristiana lo te vamos a tener que quitar. Ayer yo ponía el ejemplo de la tele. La tele, ver tele es pecado. Bueno, aquí hay dos divisiones, ¿verdad? Hermanos, ciertamente sí y no. No es pecado, pero cuando esa televisión estorba para tu vida espiritual, quítala. ¿Sí o no? Y así el celular, hermanos. Así las tablets. Ayer yo ponía el ejemplo, así el billar, así otra cosa. Quítalo si estorba para tu vida espiritual. Disciplínate. Dile no. Dile a tu cuerpo, no. Vamos a agradar a Dios. Hermanos, gloria a Dios que en este inicio de semana nos dio este parte de aguas de la doctrina a la práctica, hermanos. Disciplínate, hermano, para las cosas espirituales. ¿Sí? Hermanos, regresamos a Romanos. Y Pablo nos dice, sí, tienes que mostrar ese sacrificio vivo. Y luego él usa esa palabra, santo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es eso? Bueno, santo y agradable a Dios. Santo, hermanos, como ya lo hemos dicho, santo es una persona consagrada, una persona apartada del pecado. ¿Verdad que sí? Eso es lo que significa. Entonces, para demostrar que somos un sacrificio vivo, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Tienes que consagrarte, hermano, a Dios. Tienes que apartarte cada vez más del pecado. Ahora, gloria a Dios porque Dios nos da su espíritu para hacerlo, hermanos. No hay un pretexto para no hacerlo. ¿Verdad que? ¿O sí? Bueno, yo en todos esos años de mi vida no he luchado solo. Ha estado el Espíritu Santo en mí. ¿Sí? Y los hermanos en Cristo para eso. La iglesia. Y muchos decimos, es más, podemos definir la palabra santo y le dice a la persona, ¿que no sabes que santo no es aquel mono que pones ahí? No, sino que significa esto. Y dice, y sí lo sabe definir, pero como nadie le va a preguntar, ¿y tú eres santo? Pues es fácil definirlo, ¿verdad que sí? Pero si alguien te pregunta, ¿y tú eres santo? Pues va a salir la teología, posicionalmente, claro, sí, posicionalmente, claro, todos los cristianos recibimos ese beneficio, pero progresivamente, ¿qué hubo? ¿Y de qué le sirve saberse la doctrina de la gracia al derecho y al revés? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Saber la doctrina de la justificación por la fe no le sirve de nada, hermano. Porque usted no vive nada de esas grandes misericordias que Dios nos ha dado. Es confrontante, ¿verdad que sí?
Pero que penetren, dijo Cristo, que penetren bien estas palabras, hermano. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? ¿Cómo debe de ser ese sacrificio? Agradable, hermanos. Y esta palabra agradable significa que Dios está satisfecho con ese sacrificio. ¿Qué querrá decir ser satisfecho? ¿Qué querrá decir ser satisfecho? Bueno, vamos a ver varios pasajes. 2 Corintios 5:8, para ver qué nos dice ahí. 5:8. ¿Ya estamos ahí? Fíjese bien. Vamos a empezar con ese. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, del Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. ¿Sí? Serle agradable. Ahí también lo dice agradable, pero pues ahí no nos abre mucho. Pero presentes aquí o en la eternidad, tenemos que tener ese sentido de ser agradables a Dios. ¿Sí? De serle agradables a Dios. Pero bueno, vamos a Efesios 5:10, unas hojas más adelante, Efesios 5:10. Y vamos a ver qué nos dice Efesios. Bueno, saben que no nada más el 10. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego dice el 3: pero fornicación, inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Por qué este pasaje, hermanos? Porque Pablo aquí describe todo lo que no es agradable a Dios. ¿Sí? Pero describe el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad. Y luego ahí dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que es agradable al Señor, hermanos? ¿Cómo es esa vida que agrada a Dios? Si Pablo en Efesios cita esos dones del Espíritu, hermanos, mírenlos, ahí están. Esa es una vida que agrada a Dios. Sí, esa es una vida que agrada a Dios. Los frutos del Espíritu. Demostrar una vida espiritual. Demostrar los frutos del Espíritu, hermanos. Y es el fruto, hermanos, no son frutos, es el fruto. En todo el 2003, ¿hay algo de ese fruto en usted? Si no hay nada, olvídese, usted está muerto.
Sí, si no hay nada de eso, usted está muerto en sus delitos y pecados. Porque esa no es una vida que agrada a Dios. Esa no es una vida que agrada a Dios, hermano. ¿Su vida agrada a Dios? ¿Anda en las cosas que le agrada a Dios? ¿O en lo que usted cree que agrada a Dios? Porque hay cristianos que ellos creen que agradan a Dios. Por solo venir a la congregación, por solo hacer algunas cosas. Ellos piensan que agradan a Dios. Pero su vida no está llena de eso. Ni de santidad, hermanos. ¿Cómo está su vida? No me la diga a mí. Piénselo. Piénselo. ¿Es agradable su vida? Piénselo. Mientras lo piensa, lea, vamos a ver Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, versículo 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice Pablo, le dice a los filipenses, pero en todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ay, pero no voy a hablar de la ofrenda, hermanos. Aquí no habla. Cuando se toca hablar de la ofrenda vamos a hablar, pero aquí no habla eso. ¿Por qué tomo ese ejemplo de Filipenses? Porque en los que dieron esa ofrenda para Pablo, hubo algo dentro de ellos. ¿Verdad que sí? ¿O ustedes creen que el mero hecho de llevar dinero o sustento es el olor grato? No, hubo algo en ellos. Creo que eran los de Macedonia, no recuerdo bien. ¿Sí? Hubo algo dentro de ellos, lo cual hizo que esa ofrenda fuera olor fragante, hermanos. Sacrificio acepto para Dios. Ahora les digo, hermanos, ¿qué hay en tu corazón para agradar a Dios? ¿De verdadmente lo que hay en tu corazón es un olor fragante? ¿Un sacrificio acepto? ¿Eres ese olor? En el Antiguo Testamento se conoce mucho esta frase de olor fragante, ¿verdad que sí? Cuando Noé hace su sacrificio después y dice, y le agradó a Dios, ¿verdad que sí? ¿Tú puedes decir que tu vida es olor fragante hacia Dios? ¿O es uno de que, fastidio? Dios llegó al punto en el Antiguo Testamento de decir, fastidio son estos sacrificios. ¿Verdad que sí? Fastidio. ¿Por qué llegaron al fastidio? ¿Por qué Dios llegó al fastidio de eso? Porque dentro de ellos no había una disposición. Sí. Eran puras tradiciones, como lo vimos anteriormente. Puras tradiciones. No había dentro de eso. Ahora te pregunto, si hay algo de ti que pueda decir Dios. Hace rato leía cafecito, bueno, a mí me gusta mucho el café, ¿verdad? Me imagino a Dios, ¿verdad? Viendo la vida de sus hijos y buen siervo y fiel. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué creen? ¿Es tu vida un sacrificio vivo? Pues Dios nos ha dado otro año. Agárralo para hacer ese sacrificio vivo. ¿Sí? Regresamos a Romanos, hermanos. Y termina esta frase, hermanos, y hasta aquí voy a llegar. Dos cosas pide el apóstol Pablo. Una que tiene que ver con el cuerpo, como sacrificio vivo, y la semana que entra vamos a ver la otra que tiene que ver con la mente. ¿Sí?
con la mente. Pero terminamos con esta frase del apóstol Pablo. Ser un sacrificio vivo, santo, un centro de adoración y nuestra vida agradable, ¿qué es? Vuestro culto racional. Ese es tu servicio. La palabra culto es servicio, hermano. Ofrecido. Ese es tu servicio racional. Esa palabra racional, hermanos, tiene que ver con la razón. ¿Sí? No con la sin razón. La iglesia carismática y algunas pentecostales hacen un centro de adoración, pero irracional, hermanos, que no saben ni qué hacen. Amén. Irracional completamente. Amén. Aún en Corintios Pablo dice que el espíritu de los profetas está sometido a ellos. Hermanos, el centro de adoración, nuestro servicio es racional, no fantasioso. Es fantasioso cuando usted se engaña. Cuando cree que está agradando a Dios, usted se engaña. Pero cuando usted agrada a Dios, dice, ese servicio está bien depositado en la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Usted y yo que lee la palabra de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer. Definitivamente. No está fuera de la razón, hermanos. Los pleitos en el matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas en el trabajo, los problemas con otra persona están en un servicio de sin razón, hermanos. Donde no hay razón. Ese es vuestro culto sin razón, la antítesis del culto con la razón, hermanos. Muchos cristianos vivimos en una fantasía. Muchos. Y muchos aclaman a la teología y muchos aclaman a sus experiencias y dicen, ay, yo sirvo a Dios. Pero ahí se quedan, hermanos. Porque ese conocimiento sin la práctica no sirve de nada. Es irracional. Es irracional. Por eso el apóstol Pablo, veo al apóstol Pablo gritando en la carta de los Romanos, os ruego por la misericordia de Dios, hermanos, esto, hermanos, lo mismo decimos hoy, les ruego que por las misericordias de Dios, háganlo. Sean ese centro de adoración. Vivan en santidad. Tengan una vida que agrade a Dios. Dejen los tradicionalismos. Dejen todas esas tonterías que no sirven. Y hagan su culto racional. Vamos a orar, hermanos.